Mi suegra exigió que ceda mi herencia para probar mi amor por su hijo. Bueno, resulta que mi suegra está exigiendo que, por cierto, soy la que mantiene económicamente el hogar, entregue mi acuerdo prenupcial que firmé con mi esposo, simplemente porque ella quiere que me deshaga de él. Por suerte, mi esposo no es un hijo de mamá y no se dejó pisotear por ella. Yo le enseñé a ser fuerte, así que le dijo algo que, bueno, no puede retractarse. Mi suegra es la mujer más exasperante y mezquina que he conocido en mi vida. Recientemente se enteró de que mi familia tiene dinero y, antes de casarnos, mi esposo y yo firmamos un acuerdo prenupcial. Esto no es algo que yo ande publicando porque no es algo de lo que presumir. Sí, mis padres tienen dinero, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo trabajé duro para llegar a donde estoy, y mis padres se aseguraron de que ni yo ni mis hermanos dejáramos que eso se nos subiera a la cabeza. Pero mi suegra debió haber escuchado algo, porque lo siguiente que supe fue que irrumpió diciendo que no podía creer que yo hubiera hecho que su precioso hijo firmara un prenupcial. Sí, lo que ella no sabía era que mi esposo fue quien insistió en ello, porque quería asegurarse de que yo supiera que no se casaba conmigo por ninguna otra razón que no fuera que me amaba. La conversación fue más o menos así. Mi suegra me gritó preguntándome cómo me atrevía a hacer que su precioso hijo firmara un acuerdo prenupcial, y luego suavemente se volvió hacia mi esposo y le preguntó si yo lo había obligado a firmar el acuerdo. A lo que él respondió, «Oh sí, mamá», ella me apuntó con algo en la cabeza y me obligó a firmarlo. Luego, unas semanas después, acepté casarme con ella, básicamente después de ser mantenido como prisionero. Déjenme decirles que estuve a punto de estallar de risa. Mi esposo solía tener problemas para enfrentarse a su madre, pero después de conocerme, ha mejorado en eso. Generalmente combate sus comentarios tontos con sarcasmo, que es la mejor forma de enfrentarlos. «¿Por qué es siquiera asunto tuyo?», le dije. Ella se puso a llorar, pero yo no vi lágrimas. ¿Por qué no podía producir lágrimas reales si quería parecer que estaba llorando? Mi suegra entonces exigió que su esposo la llevara a casa, y como todos suelen hacer cuando ella arma un escándalo, la llevaron a casa. Esta es una mujer de 50 años que hace berrinches como cada pocas semanas, solo porque no consigue lo que quiere. Es casi divertido, si no fuera tan patético. Bueno, la dejamos ir y la reunión familiar se desmoronó después de eso, ya que nadie se sintió lo suficientemente cómodo como para seguir compartiendo. Esto dejó a mi esposo y a mí limpiando y sintiéndonos mal por lo que había pasado. ¿Puedo decir que odio a mi suegra? Sé que odiar es una palabra fuerte, pero lo hago. Es una persona terrible que nunca ha comprendido que no siempre puede salirse con la suya, pero se niega a entrar en razón porque todos la consienten. Ojalá nadie la consintiera, porque eso hace que mi trabajo de enfrentarme a ella sea muy difícil. Probablemente por eso el novio de su hija siempre termina huyendo. Nadie ha durado tanto como yo, porque soy terca. Esa es la situación actual. Me esforcé mucho por mantener en secreto la riqueza de mis padres, así como el acuerdo prenupcial. Pero durante una reciente reunión familiar estaba hablando con uno de los primos de mi esposo que pasaba por una situación similar. Mi suegra es una mujer entrometida, pero fue mi culpa por hablar del tema cuando ella estaba cerca. Simplemente no estaba pensando y bajé la guardia estando en casa. Sí, es una locura sentirme tan indefensa estando en casa, pero mi suegra no había estado tan terrible últimamente. Estaba más enfocada en el nuevo novio de su hija, tratando de torturarlo con su comportamiento. Siento pena por él. Es casi como un rito de iniciación ser acosado por mi suegra. No es algo con lo que la gente debería unirse, pero así es. Supongo que puedes decir que tuve una advertencia sobre todo esto, porque mi suegra siempre fue demasiado controladora y mezquina desde el momento en que la conocí. Al principio fingió gustarme, pero esa máscara se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que su bebé estaba serio conmigo. ¿Me arrepiento de haberme juntado con mi esposo? No, ni un poco. Es, de hecho, el amor de mi vida. Nosotros dos conectamos desde el momento en que lo conocí, así que pensé que valía la pena lidiar con su loca mamá. Algunos de ustedes probablemente piensen que es mi culpa por no irme antes, pero ¿por qué me iría de un hombre al que amo? Otros pueden decir que debería haberle contado a mi suegra desde el principio sobre el dinero de mi familia, pero ¿por qué haría eso? Desde joven supe que mi familia tenía dinero, pero nunca me malcriaron. Llegaron a donde están gracias al trabajo duro y se aseguraron de que mis hermanos y yo hiciéramos lo mismo. Sin trabajo duro no puedes llegar a ningún lado. Tuve personas en mi vida que solo querían estar cerca de mí porque mis padres tenían dinero. Fue difícil cuando comencé a salir con alguien, lo mismo sucedía. Así que decidí que era mejor no contarle a nadie. Si no les contaba, no intentarían acercarse esperando que los consintiera o algo así. Aún así,
Estoy feliz de que mis padres me inculcaran siempre trabajar duro. Fui a la escuela, luego a la universidad, y empecé a trabajar. Después de que me organizaran una cita a ciegas con mi ahora esposo, decidí que no iba a contarle nada porque, si lo hacía, podría volverse en mi contra. Lo seguro era simplemente no decirle sobre el dinero de mi familia. Luego comenzamos a tomarnos en serio. No preví que nos pondríamos serios, pero una vez que lo hicimos, me di cuenta de que tenía que contárselo. Para ese entonces ya había conocido a su madre, así que supe que, si le decía la verdad, estaríamos en esto a largo plazo. Una noche durante la cena, se lo conté. No se enojó y dijo que entendía por qué estaba nerviosa de contarle algo así. Desde entonces seguimos saliendo y, eventualmente, me propuso matrimonio. Recuerden que mencioné que fue él quien terminó mencionando el prenupcial. Cuando dijo por primera vez que estaba dispuesto a firmarlo, no sabía qué pensar. Por un lado, no quería que lo hiciera, pero él insistió, así que lo firmamos. Esto fue algo que mantuvimos en secreto para la familia, porque no queríamos problemas. Ahora mi suegra está tan molesta, actuando como si yo fuera una traidora. Creo que está más enojada porque no tiene acceso al dinero que por mi esposo. ¿Creen que eventualmente se calmará o esto será la nueva normalidad? No estoy segura de qué pensar, porque mi suegra a veces puede ser tan impredecible que no sé qué hacer. Déjenme sus comentarios abajo, intentaré responder a tantos como pueda en los próximos días. Bueno, resulta que mi suegra está exigiendo que, por cierto, soy la que mantiene económicamente el hogar, entregue mi acuerdo prenupcial que firmé con mi esposo, simplemente porque ella quiere que me deshaga de él. Por suerte, mi esposo no es un hijo de mamá y no se dejó pisotear por ella. Yo le enseñé a ser fuerte, así que le dijo algo que, bueno, no puede retractarse. Mi suegra es la mujer más exasperante y mezquina que he conocido en mi vida. Recientemente se enteró de que mi familia tiene dinero y, antes de casarnos, mi esposo y yo firmamos un acuerdo prenupcial. Esto no es algo que yo ande publicando porque no es algo de lo que presumir. Sí, mis padres tienen dinero, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo trabajé duro para llegar a donde estoy, y mis padres se aseguraron de que ni yo ni mis hermanos dejáramos que eso se nos subiera a la cabeza. Pero mi suegra debió haber escuchado algo, porque lo siguiente que supe fue que irrumpió diciendo que no podía creer que yo hubiera hecho que su precioso hijo firmara un prenupcial. Sí, lo que ella no sabía era que mi esposo fue quien insistió en ello, porque quería asegurarse de que yo supiera que no se casaba conmigo por ninguna otra razón que no fuera que me amaba. La conversación fue más o menos así. Mi suegra me gritó preguntándome cómo me atrevía a hacer que su precioso hijo firmara un acuerdo prenupcial, y luego suavemente se volvió hacia mi esposo y le preguntó si yo lo había obligado a firmar el acuerdo. A lo que él respondió, «Oh sí, mamá», ella me apuntó con algo en la cabeza y me obligó a firmarlo. Luego, unas semanas después, acepté casarme con ella, básicamente después de ser mantenido como prisionero. Déjenme decirles que estuve a punto de estallar de risa. Mi esposo solía tener problemas para enfrentarse a su madre, pero después de conocerme, ha mejorado en eso. Generalmente combate sus comentarios tontos con sarcasmo, que es la mejor forma de enfrentarlos. «¿Por qué es siquiera asunto tuyo?», le dije. Ella se puso a llorar, pero yo no vi lágrimas. ¿Por qué no podía producir lágrimas reales si quería parecer que estaba llorando? Mi suegra entonces exigió que su esposo la llevara a casa, y como todos suelen hacer cuando ella arma un escándalo, la llevaron a casa. Esta es una mujer de 50 años que hace berrinches como cada pocas semanas, solo porque no consigue lo que quiere. Es casi divertido, si no fuera tan patético. Bueno, la dejamos ir y la reunión familiar se desmoronó después de eso, ya que nadie se sintió lo suficientemente cómodo como para seguir compartiendo. Esto dejó a mi esposo y a mí limpiando y sintiéndonos mal por lo que había pasado. ¿Puedo decir que odio a mi suegra? Sé que odiar es una palabra fuerte, pero lo hago. Es una persona terrible que nunca ha comprendido que no siempre puede salirse con la suya, pero se niega a entrar en razón porque todos la consienten. Ojalá nadie la consintiera, porque eso hace que mi trabajo de enfrentarme a ella sea muy difícil. Probablemente por eso el novio de su hija siempre termina huyendo. Nadie ha durado tanto como yo, porque soy terca. Esa es la situación actual. Me esforcé mucho por mantener en secreto la riqueza de mis padres, así como el acuerdo prenupcial, pero durante una reciente reunión familiar estaba hablando con uno de los primos de mi esposo que pasaba por una situación similar. Mi suegra es una mujer entrometida, pero fue mi culpa por hablar del tema cuando ella estaba cerca. Simplemente no estaba pensando y bajé la guardia estando en casa. Sí, es una locura sentirme tan indefensa estando en casa, pero mi suegra no había estado tan terrible últimamente. Estaba más enfocada en el nuevo novio de su hija,
tratando de torturarlo con su comportamiento. Siento pena por él, es casi como un rito de iniciación ser acosado por mi suegra. No es algo con lo que la gente debería unirse, pero así es. Supongo que puedes decir que tuve una advertencia sobre todo esto, porque mi suegra siempre fue demasiado controladora y mezquina desde el momento en que la conocí. Al principio fingió gustarme, pero esa máscara se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que su bebé estaba serio conmigo. ¿Me arrepiento de haberme juntado con mi esposo? No, ni un poco. Es, de hecho, el amor de mi vida. Nosotros dos conectamos desde el momento en que lo conocí, así que pensé que valía la pena lidiar con su loca mamá. Algunos de ustedes probablemente piensen que es mi culpa por no irme antes, pero ¿por qué me iría de un hombre al que amo? Otros pueden decir que debería haberle contado a mi suegra desde el principio sobre el dinero de mi familia, pero ¿por qué haría eso? Desde joven supe que mi familia tenía dinero, pero nunca me malcriaron. Llegaron a donde están gracias al trabajo duro y se aseguraron de que mis hermanos y yo hiciéramos lo mismo. Sin trabajo duro no puedes llegar a ningún lado. Tuve personas en mi vida que solo querían estar cerca de mí porque mis padres tenían dinero. Fue difícil cuando comencé a salir con alguien, lo mismo sucedía. Así que decidí que era mejor no contarle a nadie. Si no les contaba, no intentarían acercarse esperando que los consintiera o algo así. Aún así, estoy feliz de que mis padres me inculcaran siempre trabajar duro. Fui a la escuela, luego a la universidad, y empecé a trabajar. Después de que me organizaran una cita a ciegas con mi ahora esposo, decidí que no iba a contarle nada porque, si lo hacía, podría volverse en mi contra. Lo seguro era simplemente no decirle sobre el dinero de mi familia. Luego comenzamos a tomarnos en serio. No preví que nos pondríamos serios, pero una vez que lo hicimos, me di cuenta de que tenía que contárselo. Para ese entonces ya había conocido a su madre, así que supe que, si le decía la verdad, estaríamos en esto a largo plazo. Una noche durante la cena, se lo conté. No se enojó y dijo que entendía por qué estaba nerviosa de contarle algo así. Desde entonces seguimos saliendo y, eventualmente, me propuso matrimonio. Recuerden que mencioné que fue él quien terminó mencionando el prenupcial. Cuando dijo por primera vez que estaba dispuesto a firmarlo, no sabía qué pensar. Por un lado, no quería que lo hiciera, pero él insistió, así que lo firmamos. Esto fue algo que mantuvimos en secreto para la familia, porque no queríamos problemas. Ahora mi suegra está tan molesta, actuando como si yo fuera una traidora. Creo que está más enojada porque no tiene acceso al dinero que por mi esposo. ¿Creen que eventualmente se calmará o esto será la nueva normalidad? No estoy segura de qué pensar, porque mi suegra a veces puede ser tan impredecible que no sé qué hacer. Déjenme sus comentarios abajo, intentaré responder a tantos como pueda en los próximos días. Actualización número 1. Hola chicos, déjenme ir al grano. Hace 2 semanas les informé que mi suegra descubrió que mi esposo y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Fue algo que yo sugerí. Mis padres nunca fueron los que impulsaron el prenupcial, a pesar de lo que sigue diciendo mi suegra. Anda por ahí diciendo que mis padres son unos codiciosos que no quieren a mi esposo porque no está en la misma clase. Pero nuevamente, nada de esto es cierto. Desde el momento en que mis padres conocieron a mi esposo, lo adoraron. Estaban tan felices de que hubiera encontrado a alguien que me hiciera feliz, porque no había tenido mucha suerte en el amor durante mi época de citas. Eso es lo que más me enfurece. Pensé que mi suegra se detendría ahí, pero sí, algunos de ustedes probablemente estén negando con la cabeza porque saben que alguien que puede hacer tanto escándalo probablemente no se detendrá cuando encuentra un obstáculo. Si no obtiene la reacción o el resultado que busca, hará lo que sea necesario para conseguir la reacción que quiere. Y sí, exactamente eso pasó. Mi suegra vino a nosotros con el pretexto de querer hablar las cosas, pero luego exigió que me deshiciera del acuerdo prenupcial de una vez por todas. Dijo que si no lo hacía, entonces no amaba ni respetaba a mi esposo. Cuando le pregunté qué pasaría si no lo hacía, dijo que habría consecuencias. Mi esposo le pidió a su mamá que se fuera, diciéndole que estaba haciendo una escena. Yo estaba molesta después de que se fue y le pregunté a mi esposo si creía algo de lo que decía su madre. No fue justo de mi parte preguntarle eso, pero no pude evitarlo porque mi suegra estaba comenzando a meterse en mi cabeza. Él me abrazó y me dijo que nunca le importó que yo tuviera dinero. Me recordó que nunca le había contado sobre el dinero de mi familia de inmediato. Bueno, eso era cierto. Había mantenido el dinero de mi familia en secreto hasta que estuve segura de que lo nuestro era algo serio. Había una razón para esto. Tenía miedo de que me estuviera usando por mi dinero. Mucha gente lo había hecho en los últimos años, así que simplemente estaba protegiéndome.
Terminamos hablando por un rato, tratando de averiguar qué podíamos hacer con mi suegra. Honestamente, no sé qué podemos hacer con ella ahora mismo. Algo tiene que hacerse, porque de lo contrario, seguirá persiguiéndonos y haciendo nuestras vidas un infierno. Mudarnos no es una opción porque nuestras vidas están aquí. Tengo un trabajo, familia, amigos, lo mismo aplica para mi esposo. Vamos a hablar sobre todo y tratar de averiguar algo. No sé qué vamos a hacer, pero como dije, vamos a idear algún tipo de plan para manejar a mi suegra. Es difícil decir qué vamos a hacer. Tal vez algún tipo de estrategia para mantenerla bajo control. ¿Esto la enojará? Creo que sí, pero al menos podría dejarle claro algo de una vez por todas. A lo largo de todo esto, chicos, está claro que mi esposo y yo somos un equipo. Estoy tan aliviada de que él esté a mi lado, porque ¿qué haría sin él? Actualización número 2. Vaya, esta actualización no estaba planeada para llegar tan pronto, apenas una semana después de mi última publicación, pero tengo buenas noticias. Es genial poder comenzar esta publicación con algo positivo antes de hablar sobre mi suegra. De todos modos, déjenme ir al grano, estoy feliz de anunciar que mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Es algo que hemos estado intentando por un tiempo. Desde joven, siempre supe que quería tener un hijo, pero quería obtener una educación primero, porque ir a la escuela era importante para mí. Mi esposo y yo nos casamos y decidimos que queríamos intentar tener hijos hace aproximadamente 1 año y medio, pero no ha sido fácil. No sé por qué los dos no habíamos podido concebir, simplemente es una de esas cosas. Hemos ido al médico en el pasado y todo resultó estar bien. Nos dijeron que no había nada malo y que concebiríamos cuando la naturaleza decidiera que era el momento. Pues bien, 1 año y medio después, ahora estoy embarazada de 2 meses. Mi momento de felicidad se vio ligeramente empañado por el pensamiento de mi suegra. Probablemente se va a convertir en una psicópata posesiva al respecto, quizás intentando llamar a este bebé su bebé o hacer que el niño la llame mamá. Esto es algo que la madre de mi papá intentó hacer conmigo, pero mis padres se aseguraron de ponerle fin rápidamente. Por eso estaban tan preocupados cuando les conté el tipo de tonterías con las que estaba lidiando respecto a mi suegra. Pero les dije que podía manejarlo, porque sabía que podía. Volvamos a la felicidad. Le conté a mi esposo que estaba embarazada, y él estaba tan feliz que me rodeó con sus brazos y me besó con tanta intensidad que me dejó sin aliento. Luego los dos comenzamos a llorar juntos, pero no se preocupen, eran lágrimas de felicidad. Ninguno de los dos estaba llorando por estar molesto. Esta es la parte por la que quería actualizarles. Mi suegra no tiene idea y lo estamos manteniendo en secreto de su lado de la familia. Porque una vez que lo descubran, alguno podría ir corriendo a contárselo a su madre. Tiene muchas personas revoloteando a su alrededor, dispuestas a hacer lo que ella diga. Creo que es porque no quieren que ella arremeta contra ellos. Mi suegra tiende a hacer eso, desquitarse con todos y hacerlos sentir mal, porque ese es el tipo de persona que es. De todos modos, les contaré lo que planeamos hacer. Vamos a hacerle creer que está firmando documentos para garantizar que recibirá algo de dinero también, pero en realidad, es un acuerdo en el que se estipula que no tendrá ningún derecho sobre nuestro hijo en caso de que algo no suceda. Sé que suena un poco loco, pero es la mejor manera de asegurarnos de que no intentará obtener la custodia. Digamos, si Dios no lo quiera, algo le sucediera a mi esposo y a mí. Cuando se dé cuenta de lo que ha firmado, estará furiosa, pero no me importa. Esto es lo que va a pasar, porque es la única manera de demostrarle a mi suegra que no puede simplemente hacer este tipo de cosas. Todos siempre consienten a mi suegra, admito que mi esposo también lo ha hecho. Pero creo que finalmente ha llegado al punto en el que ya no está viendo la situación con gafas de color rosa. Lo mejor de todo esto es que finalmente podemos mirar hacia adelante y disfrutar la llegada de nuestro hijo. Actualización número 3. Bien, aquí está la actualización que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Perdón por tardar más de 2 semanas, pero hemos estado ocupados. Recuerden que acabo de enterarme de que estoy embarazada, así que he estado centrada en eso. Hay tanto que hacer cuando estás embarazada que empieza a ser un poco abrumador. Gracias a Dios tengo a mis padres, a mi esposo y a algunos amigos cercanos para ayudarme a sobrellevar todo esto. Volviendo a lo que sucedió con mi suegra. La invitamos a casa, y desde el momento en que llegó, estaba a la defensiva. Mi suegra no estaba segura de qué esperar y nos hablaba de manera brusca, queriendo saber por qué la habíamos invitado. Después de que mi esposo y yo nos sentamos, le dijimos a mi suegra que queríamos disculparnos por molestarla de la manera en que lo hicimos. Le dijimos que, después de hablarlo, decidimos que era una buena idea deshacernos del acuerdo prenupcial. Bueno, chicos,
La manera en que se iluminaron sus ojos me hizo sentir tan enojada. Se veía muy satisfecha y nos sonrió con suficiencia, diciendo que sabía que esta era la decisión correcta porque era la única manera de demostrar que yo amaba a mi esposo. Chicos, casi pierdo los estribos. Fue difícil mantenerme tranquila, pero lo intenté por el bien de nuestro futuro hijo. Una mirada a mi esposo me mostró que él sentía lo mismo, pero estábamos juntos en esto y no íbamos a permitir que mi suegra se saliera con la suya. Entonces saqué unos papeles. Mi esposo fue quien le dijo que estos documentos eran para asegurarse de que ella también recibiera algo de dinero, porque queríamos verla bien cuidada. Sus ojos se iluminaron como un árbol de Navidad, y su sonrisa de suficiencia creció. No puedo creer lo mezquina que puede ser esta mujer. Firmó los papeles sin siquiera mirarlos. Esto nunca es algo bueno y es algo que mis padres siempre me advirtieron. Siempre lee y revisa la letra pequeña. Después de que firmó, mi esposo le dijo que acababa de firmar un documento que aseguraba que no tendría derechos para reclamar la custodia de nuestro hijo, ya que admitía que no era una tutora apta en caso de que algo nos sucediera. También me aseguré de decirle que nunca planeamos deshacernos del acuerdo prenupcial. Planeamos mantenerlo porque funciona para nosotros. Déjenme decirles que la expresión en sus ojos cambió de inmediato. Juro que, si pudiera prendernos fuego con solo una mirada, lo habría hecho. Mi suegra empezó a gritar y a hacer un berrinche, diciéndonos que no podíamos hacer esto. Muy parecido a un niño. Bueno, no se preocupen, chicos. Se fue después de que le dijimos que, de lo contrario, llamaríamos a la policía. Mi suegra siempre quiere guardar las apariencias, así que se fue. Cuando se fue, vi lo molesto que estaba mi esposo. Está muy triste de que su madre haya resultado ser así, aunque esto era algo que se venía a venir desde hace tiempo. Así que, chicos, creo, o al menos espero, que esta sea la última vez que vea a mi suegra. Bueno, esto podría sonar ingenuo, pero realmente creo que se mantendrá alejada. Seguro empezará a llorar con otras personas, lo que hará que se comuniquen con nosotros. Pero al menos, mi suegra, con suerte, aprenderá su lección. Actualización número 4. Hola chicos, no pensé que volvería a actualizar, sinceramente. Después de mi última publicación, sentí que no tenía nada más que decir. Pero entonces ocurrió algo nuevo, así que decidí pasar por aquí para contarles lo que ha sucedido. Primero, tuve a mi hija. Ella nació perfectamente saludable, y pudimos llevarla a casa al día siguiente. Fue un parto difícil, pero tuve a mi madre, así como a mi esposo, a mi lado. Por supuesto, no estaba sola. Verán, cuando estábamos decidiendo a qué hospital ir, tuve una repentina idea: decirle a algunos miembros de su familia el nombre de un hospital diferente. No quería que mi suegra intentara aparecerse en el hospital exigiendo irrumpir en la sala de partos. No hemos visto mucho a mi suegra en los últimos meses, excepto en algún evento familiar. Pero, como pensé, su gente ha estado viniendo e intentando acosarnos, hasta que mi esposo puso un alto a todo eso. Quiero decir, la situación estaba saliéndose de control. De todos modos, déjenme contarles lo que pasó. Le dimos el nombre de un hospital donde ni siquiera estábamos. Entré en trabajo de parto 2 días después de mi fecha prevista, y mi esposo me llevó al hospital diciéndome que todo iba a estar bien. Como mencioné, el parto fue difícil, pero después de unas horas, nuestra hija llegó al mundo. Además de mi madre, no tuvimos a nadie más con nosotros durante los primeros días. Ni siquiera mi padre. Ambos estábamos intentando adaptarnos a ser nuevos padres, cada uno en su rol. Fue el día después de que llegamos a casa con nuestra hija que nos enteramos de lo que hizo mi suegra. Ella fue al hospital y armó un gran escándalo allí, casi siendo arrestada porque estaba convencida de que estábamos ahí. Cuando sus aliados fueron a averiguar, les dijeron que nunca estuvimos en ese hospital. Ahora sé que esto va a enfurecer aún más a mi suegra, pero sinceramente, ya no nos importa. Sé que en mi última publicación mencioné que no estaba segura de mudarnos, pero a estas alturas creo que podría ser una buena idea. Quizás movernos a 1 hora de distancia o algo así. Todavía estaríamos lo suficientemente cerca para ver a nuestra familia, pero con algo de espacio entre nosotros y mi suegra. Nuestra hija acaba de nacer, así que todavía estamos adaptándonos a todo esto. Si terminamos mudándonos, será la mejor decisión que hayamos tomado. Pero tenemos que pensarlo bien por un tiempo. Esta probablemente sea la última actualización que haga sobre esta situación, chicos. Quiero agradecerles por escucharme desahogarme sobre todo esto y quedarse conmigo durante toda la situación. Me alegra que todo haya salido bien. Por un tiempo, tuve miedo de que nunca podría quitarme a mi suegra de encima, o al menos enseñarle una lección.
mi esposo trabajó conmigo. No intentó justificar más su comportamiento, lo cual fue genial. Otras personas en su vida todavía lo hacen, pero eso es asunto de ellos. Hasta que puedan decirme que están de acuerdo con nosotros, no los dejaré entrar nuevamente en nuestras vidas bajo ninguna circunstancia. De todos modos, déjenme preguntarles esto. Si se encontraran en mi situación y en mi misma posición, ¿habrían hecho lo mismo, cortar relaciones con ellos? Si no, déjenme saber por qué.